Desde el año 700 hasta prácticamente nuestros días, han ocurrido en el mundo unos 14 milagros eucarísticos aprobados formalmente por la Iglesia. El primero de ellos, le dije, en el año 700 en Lanciano, Italia. En 2006 en México, en Tixtla, Guerrero. Y de eso hablaremos hoy. En este programa le voy a presentar a usted los milagros eucarísticos aprobados ya por la Iglesia. Quédese con nosotros. Les saludo con afecto, agradezco el favor de su atención. Mire, junto a quien tengo el privilegio de estar, junto a la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, a quien le doy sus besos, Madre de Dios y Madre nuestra, de usted y Madre mía. Yo tengo dos mamás y las dos se llaman igual, Guadalupe. Una en el cielo, aquí es su retrato, la otra en el mundo todavía, Lupita. 93, casi 94 años de edad va a cumplir mi madre de la tierra. Y mi madre del cielo pues va a cumplir 500 años de que vino a nuestro mundo, la Virgen de Guadalupe. Pues junto a ella le voy a presentar a usted los diversos milagros eucarísticos. Comencemos con el primero de todos en la localidad de Lanciano, en Italia, un milagro en el que la hostia se convirtió en carne, pero además en carne de corazón, de tejido cardíaco. Y el cáliz, el vino, se convirtió en sangre. Comencemos por el primer milagro eucarístico aprobado por la Iglesia, el milagro de Lanciano. Lanciano, Italia, años 700. El milagro de Lanciano. El más célebre milagro eucarístico ocurrió en la pequeña ciudad medieval de Lanciano, junto al mar Adriático, en Italia, cuando un sacerdote monje de la Orden de San Basilio, al celebrar la Santa Misa, luego de consagrar las ofrendas del pan y el vino, con las sagradas especies en sus manos, quedó estupefacto cuando ante su propia mirada la hostia se convirtió en carne y el vino se hizo sangre. Él irrumpió en un llanto de alegría mientras agradecía al Señor por lo que consideró la respuesta del cielo a sus frecuentes dudas de la presencia de Cristo en la Eucaristía. El milagro se venera hasta nuestros días en la iglesia de San Francisco, en Lanciano, expuesto permanentemente en el retablo del altar mayor dentro de un relicario de plata que a manera de custodia exhibe la hostia convertida en carne y dentro de una ampolla de cristal 5 glóbulos de sangre, ni seca ni líquida. Originalmente la iglesia perteneció a los monjes ortodoxos griegos de la Orden de San Basilio y estuvo consagrada a Domiciano y a Longinos, el centurión que traspasó el costado de Jesús. El obispo de Chieti entregó la iglesia a los franciscanos en 1252. Ellos edificaron la iglesia actual en 1258 y luego la transformaron del estilo romano al gótico barroco en 1700. Este milagro eucarístico sorprende porque la carne y la sangre se han preservado expuestos a la acción de agentes físicos atmosféricos, ambientales y bacteriológicos por más de 13 siglos, y porque los glóbulos de sangre pesan lo mismo cada uno que 2 o 3 o 4 o los 5 juntos. A partir de exámenes científicos de los años de 1574, 1970, 1981 y 1991, se ha podido determinar que la sangre y la carne son humanas. La carne está constituida por tejido cardíaco en secciones de miocardio, endocardio, nervio vago y ventrículo izquierdo.
es decir, que es un corazón completo en su estructura esencial. El grupo sanguíneo es AB, al igual que el de la sangre de la sábana santa de Turín y del sudario de Oviedo. Y la sangre contiene proteínas con la proporción correspondiente al cuadro cero proteico de la sangre fresca y viva. La sangre, dividida en 5 glóbulos, pesa 15.18 gramos y es de color rojo oscuro. La carne, de forma redonda, mide 60 centímetros de circunferencia. Es de color beige y el tejido está compuesto por fibrocélulas longitudinales estriadas en bifurcaciones. Como consecuencia de los exámenes científicos, se ha perdido material en la parte central de la hostia. Desde hace más de 13 siglos, a la ciudad de Lanciano acuden peregrinos procedentes de todo el mundo para visitar la iglesia de San Francisco y contemplar, venerar y adorar este milagro eucarístico que sigue sorprendiendo a la fe y a la ciencia. Aquel milagro ocurrido en Lanciano, Italia, expuesto para la veneración de los fieles hasta nuestros días, siempre expuesto. Ahí está en una custodia la carne redonda de tejido cardíaco y debajo en una ampolla de cristal los glóbulos que es sangre, sangre humana de tipo AB. Año 700, Lanciano. Vámonos ahora a Asís, en Italia, a la ciudad medieval de Asís, tierra de San Francisco, tierra de Santa Clara, en un milagro eucarístico en el que no hubo una transmutación de la materia, la hostia no se hizo carne, el vino no se hizo sangre, pero fue un milagro eucarístico porque sin duda hubo una intervención divina. Santa Clara de Asís pidió la ayuda del Señor porque había tropas sarracenas que iban a atacar la ciudad de Asís, una invasión musulmana. Y ya estaban también rodeando el convento de San Damián, donde residían Santa Clara, con sus monjas, las clarisas. ¿Qué hizo ella? O sea, ¿qué hubiera pasado? Que estos hubieran entrado, habrían hecho pedazos el convento, saqueado todo, a las monjas las hubieran ultrajado y asesinado después, lo que ellos hacían, ¿no? Y entonces ella va al sagrario y saca una sagrada forma y la coloca en un relicario y se para en la puerta del convento y la muestra a los atacantes. Y al verlo, se van, se retiran de inmediato. ¿Qué habrán visto esos hombres? Pues quién sabe qué habrán visto, pero se fueron. Es un milagro eucarístico, porque intervino la Eucaristía, Cristo en el sacramento eucarístico. Ve, aquí tiene usted los detalles, así fue. Asís, Italia, año 1240. El milagro a Santa Clara de Asís. Se habían asentado en Asís, por orden del emperador otomano, tropas sarracenas con la intención de devastar los campamentos y atravesar los muros de la ciudad medieval. Durante uno de los embates, mientras el ejército se acercaba a las puertas de Asís, los sarracenos se aproximaron al convento de San Damián, al claustro de las vírgenes clarisas, para profanar y violentar el convento. Aterrorizadas, las monjas informaron a la Madre Superiora Santa Clara, quien indicó que la llevaran, enferma como estaba, a la puerta del convento frente a los amenazantes infieles. Ella, mientras llevaba en sus manos la pequeña custodia de plata y marfil que resguardaba en su interior el Santísimo Sacramento, suplicaba a Cristo: «He aquí, mi Señor, que tú acaso quieres entregar en las manos de los paganos a tus siervas indefensas que yo he hecho crecer por tu amor. Protege, te ruego, Señor, a estas siervas que yo ahora, sola, no puedo salvar». Inmediatamente una voz, como de niño, resonó desde el interior de la custodia: «Yo te custodiaré siempre». Y Santa Clara le respondió: «Mi Señor, protege también, si así gustas, esta ciudad que por tu amor nos sostiene». Y Cristo le indicó: «Tendrá que soportar dificultades, pero será defendida por mi protección». Entonces Clara, alzando el rostro bañado en lágrimas, confortó a las hermanas, invadida por una gran emoción, diciéndoles:
Les doy garantía, hijas, que no sufriremos mal alguno. Tengan solamente fe en Cristo Jesús. Al momento los invasores se paralizaron y su coraje fue cambiado por un gran temor que les hizo abandonar de inmediato el entorno del convento y renunciar a su pretendida invasión y saqueo. Luego, a las hermanas que habían escuchado la voz procedente de la custodia sagrada, Santa Clara les indicó: esténse bien atentas, hijas queridísimas, de manifestar aquella voz a alguien mientras yo viva. Ahí tiene usted el milagro eucarístico, pues, en el que intervino Santa Clara de Asís, en su convento de San Damián, el convento en el que vivía ella con sus damas pobres de Cristo, el nombre inicial de las clarisas. Avanzamos. Seguimos en Italia. Vámonos ahora a Bolsena, año 1262. Un sacerdote tiene dudas, el padre Pedro de Praga. ¿Realmente Cristo estará en este pan, en esta oblea? ¿Realmente estará Cristo aquí? En la Santa Misa levanta la hostia y empieza a sangrar. Así, por todas partes, menos de donde él la tenía sujeta. Allí donde tenía sus dedos, ahí no hay sangre. Todo lo demás sangre. Y chorreaba también. ¿Sabe? Me anticipo a decirle una cosa. Gracias al doctor Ricardo Castañón, médico boliviano, y muchas investigaciones que él ha hecho de milagros eucarísticos, se ha podido constatar en algunos de ellos que la sangre no viene de afuera hacia adentro, de la hostia. O sea, nadie la puso, sino que ha fluido de adentro hacia afuera. Esto científicamente comprobado. Vámonos a Bolsena, Italia, para que conozca usted el corporal que se conserva en la Catedral de Orvieto, que se mandó edificar para tener allí ese corporal, esa tela que se coloca en el altar y sobre él las sagradas especies, ¿no? Expuesto también siempre para la veneración de los fieles en la Catedral de Orvieto, el milagro de Bolsena. Bolsena, Italia, año 1262. El corporal de Bolsena, en Orvieto. En 1258, Jesús le había pedido a la beata Juliana de Cornillón que se estableciera en el calendario litúrgico la festividad de Corpus Christi. En el verano de 1264, un sacerdote de Bohemia, el padre Pedro de Praga, se dirigió a la ciudad de Orvieto para encontrarse con el Papa Urbano IV, quien allí se encontraba de retiro junto con el colegio cardenalicio y varios teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino. Tras la audiencia con el Papa, el padre Pedro de Praga, de regreso a Bohemia, se detuvo en Bolsena, donde celebró la Santa Misa en la iglesia de Santa Cristina, donde en el momento de la consagración, mientras pronunciaba la fórmula consacratoria, sucedió el milagro que así quedó inscrito en una placa de mármol testimonial. De pronto, aquella hostia apareció visiblemente como verdadera carne de la cual se derramaba roja sangre, excepto aquella fracción que la tenía entre sus dedos, lo cual no se crea sucediese sin misterio alguno, puesto que era para que fuese claro a todos que aquella era verdaderamente la hostia que estaba en las manos del mismo sacerdote celebrante cuando fue elevada sobre el cáliz. Con este milagro, el Señor respondió a las dudas acerca de la presencia real de Cristo velado en las especies sensibles del pan y del vino. La noticia del prodigio se difundió inmediatamente. Tanto el Papa como Santo Tomás de Aquino verificaron el milagro, y tras un riguroso examen, Urbano IV no solo aprobó su autenticidad, sino que también decidió que el Santísimo Cuerpo del Señor fuese adorado en una festividad particular y exclusiva, extendiendo la fiesta del Corpus Domini, hasta ese momento únicamente celebrada en la diócesis de Liegi, a toda la Iglesia universal. En 1290 se edificó una nueva catedral en Orvieto para conservar, en la capilla del Milagro Eucarístico de Bolsena, el sagrado corporal de tela que quedó impregnado profusamente con la sangre de Cristo
que emanó de la Sagrada Hostia. Pues ahí se conserva en la Catedral de Orvieto, en Italia, el corporal salpicado con la sangre de Cristo. Un suceso que el gran pintor Rafael Sanzio puso en las estancias pontificias de Julio II, el milagro de Bolsena. A ver, hasta ahora le he presentado Lanciano, el de Santa Clara de Asís y el de Bolsena. Regreso para presentarle el milagro de los bueyes de Glotovo, Polonia. Ya verá usted. El milagro eucarístico de Cascia, en Italia. La sagrada hostia de carne sangrante en Simbaya, España. El alma liberada del purgatorio durante la celebración eucarística en Montserrat, España. La multiplicación de hostias o el milagro de San Juan Bosco. La hostia con flujo de sangre en Betania, Venezuela, los 3 milagros eucarísticos de Buenos Aires, Argentina, y terminaré con la sagrada hostia sangrante de Tixtla, Guerrero, México. Una pausa y regreso con todo esto. 14 milagros eucarísticos han sido formalmente aprobados por la Santa Iglesia Católica, por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy le estoy presentando a usted la mayoría de ellos en este programa dedicado solamente a eso. Vámonos hasta Glotovo, Polonia. Un milagro eucarístico ocurrido pues ya hace muchos años, 1290, o sea, siglo XIV, vinculado con unos bueyes que se arrodillaron. Bueno, ¿qué le platico? Se lo muestro. El milagro eucarístico de Glotovo, Polonia. Glotovo, Polonia, año 1290. El milagro de los bueyes de Glotovo. En una de las invasiones a Polonia perpetrada por Lituania, el poblado de Glotovo fue objeto de un milagro eucarístico en el que los bueyes del arado de un campesino detuvieron su marcha para postrarse en una parte del campo de labranza en el que un sacerdote había enterrado, años atrás, durante la destrucción lituana del poblado y de la iglesia de la localidad, una cajita de plata que contenía una píxide de plata dorada con una sagrada hostia consagrada. Los antiguos documentos en los que se narra el milagro refieren que al término de su jornada de labranza, el arado de un campesino de pronto se clavó en la tierra, por lo que los bueyes tiraron más fuertemente del arado hasta formarse un gran bloque de tierra junto a un agujero, y los animales se detuvieron, se postraron en tierra y quedaron estáticos. Luego ocurrió un cambio en el ambiente al iluminarse el campo como si fuese mediodía, y una luz muy intensa emanaba del agujero. El campesino se dio a la tarea de excavar hasta descubrir que la luz provenía de una cajita sucia y cubierta de tierra, que en su interior contenía una hostia íntegra y blanca como la nieve. La noticia del prodigio se difundió rápidamente entre los pobladores, quienes acudieron a contemplar el hallazgo y organizaron una procesión solemne para llevar la sagrada forma a la antigua iglesia medieval, donde posteriormente se edificó la Basílica de Dobre Miasto o el Santísimo Salvador, que en el siglo XVIII se amplió debido a la gran afluencia de peregrinos y se consagró por el obispo Krzysztof Potocki el 24 de julio de 1726. Hasta nuestros días, la Basílica del poblado de Glotovo atrae cada año a numerosos peregrinos que acuden a venerar y adorar el milagro eucarístico de la Sagrada Hostia, que se mantiene íntegra e impecable desde el año 1290. ¿Qué le parece? Los bueyes del arado de un sembrador se detienen y se arrodillan y se quedan ahí estáticos hasta que se excava y se encuentran allí las sagradas formas. Vámonos ahora a Cascia,
donde se encuentra el cuerpo de Santa Rita de Casia, el cuerpo en el convento de las Madres Agustinas, donde también en su interior se conserva el milagro eucarístico de Casia, consistente en que pues un sacerdote le dijeron que fuera a llevar la comunión a un enfermo, y él así, de manera irreverente, en su breviario, o sea, su libro de oraciones, cogió una hostia del sagrario, la metió allí y se fue para atender al enfermo. Irreverente. Cuando llega con el enfermo, abre el sagrario y estaba todo lleno de sangre. Y la hostia, la sagrada forma, empapada en sangre. Y las hojas del breviario también. ¿Lo quiere a detalles? Aquí se lo entrego. Casia, Italia, año 1330. El milagro eucarístico de Casia. En el hermoso poblado medieval emplazado en las montañas de Umbría, en Italia, famoso por la Basílica de Santa Rita de Casia, donde reposa su cuerpo incorrupto, también se conserva y venera en la misma basílica el milagro eucarístico que ocurrió en Siena, Italia. Al interior de la basílica, en la capilla inferior llamada del Milagro, debajo del tabernáculo se conserva una caja de cristal con los restos del beato Simone Fidati, el sacerdote agustino que a mediados del siglo XIV estuvo involucrado en el milagro eucarístico. El padre Simone, reconocido por su sabiduría y santidad, no obstante que era muy joven, residiendo en el monasterio agustino de Siena, escuchó en confesión a otro sacerdote que le confesó que, habiendo perdido la fe y la veneración por la Eucaristía, desempeñaba su ministerio solo por rutina y alejándose de Dios y de su congregación. También confesó que al tener que ir a atender a un enfermo moribundo, en lugar de colocar la sagrada forma consagrada en el relicario como es indicado, la puso entre las páginas de su breviario. Ya en casa del enfermo, al abrir el libro para darle la comunión, el sacerdote se estremeció al encontrar la sagrada hostia y dos manchas redondas de sangre entre las páginas, una frente a la otra. El sacerdote salió de la casa con gran pánico y acudió con el beato Simone, reconocido por su santidad, quien luego de escucharle en confesión le dio la absolución y obtuvo de él las dos páginas impregnadas de sangre. Una de ellas se colocó en un tabernáculo en Perugia y la otra, con la Santa Hostia adherida, en el monasterio agustino de Casia. El milagro eucarístico fue verificado y aprobado por el obispo de Nurcia. Ha sido venerado a través de los siglos en el monasterio de Casia y cada año sale en procesión en la festividad de Corpus Christi. A este milagro se le atribuye un fenómeno muy extraño, o podría ser un milagro dentro de un milagro. Pues a través de los años un rostro comenzó a aparecer en la página, conformado por tonos más oscuros que parecen formar el rostro de Cristo. En 1930, para conmemorar el 6º centenario del milagro, se celebró un congreso eucarístico en la diócesis de Nurcia, y en Casia se publicó toda la documentación histórica disponible sobre el prodigio y se inauguró una artística custodia para venerar el milagro. Eso en Casia, Italia. Cuando vaya usted allá a Casia a visitar a Santa Rita de Casia, acuérdese de un servidor y también venere ese milagro eucarístico. Vamos ahora a España, a Simbaya, donde también una hostia en las manos del sacerdote se convirtió en sangre. Y además de la hostia se convirtió en carne, en las manos del sacerdote, en carne, y emanaba profusamente sangre. Es el milagro eucarístico de Simbaya, España. Simbaya, España, año 1370. La sagrada hostia de carne sangrante en Simbaya. En el municipio de Zaragoza, en España, entre barrancos y elevados cerros, se localiza el poblado de Simbaya, cerca de la comunidad de Calatayud, a orillas del río Piedra, donde ocurrió un milagro eucarístico en la iglesia de la Purificación de Nuestra Señora. El párroco de la iglesia, el padre Tomás,
que vivía aquejado por fuertes dudas acerca de la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, durante la celebración de la Santa Misa Dominical, tras pronunciar las palabras de la consagración, ante su mirada la hostia se transformó en carne y comenzó a sangrar copiosamente, derramándose la sangre sobre el corporal. Profundamente emocionado, el sacerdote soltó el llanto en un evidente acto de contrición que los fieles apreciaron de inmediato, y acercándose al altar contemplaron todos el prodigio y se postraron de rodillas. Luego se colocó la sagrada hostia en una custodia y se adoró en procesión por las calles de Simbaya. El sacerdote ingresó a un monasterio donde pasó el resto de su vida entregado a la penitencia, a la contemplación y a la oración. El día 12 de septiembre de cada año se celebra la memoria del milagro en la iglesia parroquial, en la que se conserva y venera el corporal empapado por la sangre de Cristo. A este milagro eucarístico se le conoce en Simbaya como el Santísimo Misterio Dudado, en alusión a la respuesta del Señor a la duda del sacerdote acerca de su presencia real en la Eucaristía, así como a la duda que pueda tener cualquier otro creyente. A ver, imagínese eso. Imagínese un sacerdote que tiene en sus manos un pan, una oblea de harina con agua, porque es una hostia. Las elaboran las monjas en sus conventos. Harina con agua, punto. Una oblea. Y en sus manos, así, imagínese, de pronto se convierte en carne, allí, carne. Y no solo carne, sino que emana sangre. Oiga, ante sus ojos. Estos milagros eucarísticos a mí me parecen que son unos regalos de Dios, unos obsequios para confirmar la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Nos quedamos en España, pero vámonos a Montserrat. Un milagro eucarístico en el que una hostia no se hizo carne, una hostia no sangró, el vino no se hizo sangre, nada de eso. Pero es considerado un milagro eucarístico porque una niña recibió algo así como una revelación de que su papá estaba en el purgatorio y le pedía que lo sacara de allí. Había muerto recientemente. Ella en la misa pidió esto al sacerdote, que se rezara por su padre. Durante la celebración eucarística, el sacerdote, impresionado por lo que la niña le decía, pues hizo las oraciones de sufragio. Y ella vio en la iglesia, en la misa, en la celebración eucarística, a su papá, pero con un aspecto renovado, que le agradecía que lo había sacado del purgatorio y cómo se iba al cielo. Así que es un milagro eucarístico. Montserrat, España, conózcalo. Montserrat, España, año 1657. El alma liberada del purgatorio en la Eucaristía en Montserrat. Un milagro eucarístico en el que se manifestó la existencia real del purgatorio, así como el valor infinito de la celebración de la Santa Misa en sufragio por los difuntos, tuvo lugar en la capilla del monasterio benedictino de Nuestra Señora de Montserrat, en España, cuando el padre Fray Bernardo de Ontiveros, superior general de la Orden de San Benito, y el padre Fray Millán de Miranda, abad del monasterio benedictino, fueron testigos del prodigio. Había acudido al monasterio una niña en compañía de su madre para pedir al abad la celebración de 3 misas en sufragio por el eterno descanso del alma de su padre, con la certeza de que así quedaría liberada del purgatorio. El padre Millán accedió, conmovido por las lágrimas de la niña, y al día siguiente celebró la primera de las 3 misas. Durante la consagración de las especies eucarísticas, la niña vio a su padre postrado, con la cabeza inclinada hacia el altar, pero envuelto en llamas que no lo consumían. Perturbada por la visión, se lo dijo a su madre y ambas a los monjes benedictinos, quienes para creerles les dijeron que arrojaran un pañuelo a la aparición que solamente la niña veía, y al hacerlo, el pañuelo se incendió de inmediato con una llama más refulgente. Al día siguiente, durante la celebración de la segunda misa, la niña volvió a tener la visión de su padre,
aunque ahora lucía apacible y vistiendo un traje de muchos colores. Al día siguiente, en la celebración de la tercera misa, en la que además estuvo presente el obispo de Astorga, la niña vio de nuevo a su padre, en esta ocasión vistiendo un traje de color muy blanco como la nieve, postrado ante el altar, y al terminar la celebración eucarística lo vio elevarse hacia el cielo. La niña, fascinada, exclamó con fuerte voz: «Miren todos a mi padre, se está yendo y está subiendo al cielo». Luego ella agradeció a los monjes en nombre de su padre y les hizo saber que él mismo le había pedido que se celebraran las 3 misas para que su alma fuese liberada del purgatorio. ¿Qué tal, la niña que por sus oraciones liberó a su papá del purgatorio dentro de la celebración eucarística, y el padre se le aparece para agradecérselo. Tengo que hacer otra pausa, queridos amigos. Regreso con un milagro eucarístico en el que participó San Juan Bosco. Regreso con la hostia con flujo de sangre en Venezuela, los 3 milagros eucarísticos ocurridos en Buenos Aires, Argentina, cuando el obispo era Jorge Mario Bergoglio, quien le pidió al doctor Ricardo Castañón que los investigara. Y regreso también con el milagro ocurrido en México, el milagro eucarístico de Tixtla, Guerrero, ocurrido en el año 2006. Todo esto después de una pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa en el que junto a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Guadalupe, yo tengo el gusto de estarle presentando los milagros eucarísticos aprobados formalmente por la Iglesia a través de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Hasta ahora le he presentado el milagro del Lanciano, el milagro a Santa Clara de Asís, el corporal de Bolsena en Orvieto, Italia, el milagro de los bueyes de Glotovo, Polonia, el milagro eucarístico de Casia, la sagrada hostia sangrante en Zimbaya, España, y el alma liberada del purgatorio en la Eucaristía en Montserrat, España. Avancemos. Le presentaré ahora un milagro eucarístico, también una hostia no sangró, no se hizo carne, este milagro fue diferente. Me recuerda el milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo al multiplicar panes y peces y alimentar a 5,000 hombres. Es algo similar y es algo, este milagro, del que participó personalmente San Juan Bosco. Pues se le llama la multiplicación de las hostias. Pues sí, ¿cómo fue? Así. Valdocco, Italia, año 1848. La multiplicación de las hostias, el milagro a San Juan Bosco. Reconocido por su gran dedicación a la educación y formación de niños y jóvenes, San Juan Bosco fue objeto de varios signos sobrenaturales, como el milagro eucarístico del que él mismo fue testigo y partícipe. Fue durante la celebración de la Santa Misa por la festividad de la Natividad de la Virgen María, con unos 600 niños y jóvenes presentes, cuando Juan Bosco vio, al distribuir la comunión, que solo había 8 sagradas formas en el copón, pues el sacristán había olvidado llevar los demás copones. Entonces se dirigió a la Virgen María con esta súplica: «Señora, ¿dejarás a tus hijos que se vuelvan en ayunas?». Y tomando en sus manos el pequeño copón, comenzó a repartir la Sagrada Comunión a los presentes en la misa, y asombrado veía que el copón no se vaciaba y seguía repartiendo las sagradas formas a todos los fieles sin que se agotaran. Al término de la misa, el sacristán preguntó a Juan Bosco cómo había podido dar la comunión a tantos niños y jóvenes con tan pocas hostias, a lo que el santo respondió con toda naturalidad: «Junto al milagro de la transubstanciación, en que se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, el de la multiplicación de las hostias es insignificante. Además, yo no lo hice, fue obra de María Auxiliadora». Este milagro eucarístico constituye un recordatorio del poder sobrenatural de la Eucaristía
y de la intercesión de la Virgen María. Además, demuestra que Dios provee lo necesario para la vida espiritual, incluso en momentos de dificultad y de olvido humano. Así que San Juan Bosco estaba celebrando esta misa y él daba las hostias y seguía dando, y seguía dando, y seguía dando a millares, a cientos de jóvenes y de niños que estaban allí, y más, y más, y más, y más, y se multiplicaban en sus manos. Vámonos ahora a Venezuela, ya en el siglo XX, 1991, una hostia de la que emana así un flujo de sangre cuando el sacerdote celebrante la parte en 4 y mire usted lo que ocurrió. Betania, Venezuela, año 1991. La Sagrada Hostia con flujo de sangre en Betania. En la localidad de Cúa, en la hacienda de Betania, en el estado de Miranda, en Venezuela, durante la celebración de la Vigilia de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, cuando el padre Oti Osa celebraba la Santa Misa en la capilla del santuario de Nuestra Señora de Betania, al momento de la consagración la Sagrada Hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explicó el milagro con estas palabras: partí la hostia en 4 partes. Cuando miré la patena no podía creer lo que veían mis ojos, pues vi una mancha roja formándose en la hostia, y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera en que la sangre sale de una herida. Después de la misa tomé la hostia y la protegí en el sagrario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida, y hasta hoy todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado a través de la delgada hostia. Una muestra del líquido que emanó del centro de la hostia partida se analizó en un laboratorio que determinó que se trata de sangre humana. La sagrada forma se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, donde permanece expuesta para la adoración de los fieles y donde es visitada por numerosos peregrinos. Uno de ellos, de nombre Dan Sanford, de New Jersey, Estados Unidos, hizo una filmación de la hostia sangrante en noviembre de 1998. En el video se observa que la hostia partida se convierte en una hoguera que despide llamas de fuego de un brillo intenso. Y en la sagrada forma se aprecian palpitaciones como las de un corazón latente y una perforación como de punción, de la que se ven fluir como pequeños ríos de sangre. Ahí tiene usted este milagro ocurrido en Venezuela, en la localidad de Betania, Venezuela. Vámonos a Argentina ahora. Era el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, cuando ocurrió no 1, sino 3 milagros eucarísticos muy similares, muy parecidos los 3. El entonces cardenal Bergoglio buscó al ilustre doctor Ricardo Castañón, quien es boliviano, para que acudiera a Buenos Aires a investigar estos milagros eucarísticos que quedaron bien documentados, aprobados formalmente, y pues se le conoce como los milagros de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina, 15 de agosto de 1996. La hostia convertida en un fragmento de corazón en Buenos Aires. En la parroquia de Santa María, emplazada en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el día de la festividad de la Asunción de María ocurrió un milagro eucarístico, luego de que una piadosa mujer le informó al párroco, el padre Alejandro Peset, que había encontrado una hostia abandonada junto a un candelabro en la parte trasera de la iglesia. Siguiendo la norma canónica, el sacerdote la sumergió en un vaso con agua para que se disolviera, pero la hostia se convirtió en un trozo de carne ensangrentada, por lo que se resguardó en un sagrario en el que permaneció durante 3 años, hasta que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, abrió una investigación científica, pues la materia no presentaba rastro alguno de descomposición.
Así, el 5 de octubre de 1999, el doctor Ricardo Castañón Gómez dio inicio a la investigación y, en presencia de varios teólogos, envió una muestra de sangre al Instituto Forensic Analytical de San Francisco, Estados Unidos, sin dar a conocer la procedencia de la muestra. El resultado del análisis fue que se trataba de sangre humana del grupo AB. Por lo que corresponde a la hostia convertida en carne, el doctor Castañón envió muestras del tejido al doctor Frederick Sugibe de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Los resultados, que se publicaron el 26 de marzo de 2005, identificaron la muestra como carne y sangre humanas y determinaron que se trataba de un fragmento del músculo cardíaco que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. También se indicó que como los glóbulos blancos habían penetrado en el tejido, el corazón había estado sometido a una fuerte tensión, como si hubiese recibido un duro golpe en el pecho. El doctor Frederick Sugibe, al enterarse de que el tejido analizado había permanecido a lo largo de 3 años sumergido en agua, con asombro manifestó que aunque debieron haber desaparecido en minutos los glóbulos blancos, permanecían con vida, y que el tejido cardíaco de la muestra se movía y latía como lo haría un corazón vivo, por lo que no había forma de explicar científicamente sus hallazgos. O sea, el sacerdote coge esa hostia allí que tiraron, la mete en un vaso con agua para que se disuelva, se diluya, y después pues ponerla en una maceta o algo así, como dicta la norma canónica, y al ponerla en el agua se convierte en un pedazo de carne. Pues así, tal cual. Ahora México, 2006, muy cerca de Taxco del Arcón, muy cerca, ¿sabe de dónde también? De donde este problema de los estudiantes, ¿cómo se llama? Ayotzinapa. Muy cerquita de Ayotzinapa está Tixtla, Guerrero, y allí ocurrió este milagro, una hostia que ha sangrado. También el doctor Ricardo Castañón, a pedido del obispo, Monseñor Alejo Zavala, investigó la Sagrada Forma, determinó que la sangre, como ya le había dicho antes, no procede del exterior hacia el interior de la hostia, como si alguien le hubiera puesto con un gotero, sino de adentro hacia afuera. ¿Para qué le digo más? Mejor se lo entrego. El milagro de la hostia sangrante de Tixtla, Guerrero, México. Tixtla, Guerrero, México, octubre de 2006, la hostia sangrante de Tixtla. Del milagro eucarístico ocurrido en México fueron testigos y partícipes el padre Leopoldo Roque, párroco de San Martín de Tours, en la localidad de Tixtla, en el estado de Guerrero. El padre Raimundo Reina Esteban, quien había sido convocado por el párroco para dirigir un retiro espiritual, y una hermana religiosa que auxiliaba en la celebración de la Santa Misa para distribuir la Sagrada Comunión a los fieles participantes. Fue el día 21 de octubre, durante la celebración eucarística, cuando los 2 sacerdotes y la religiosa distribuían la comunión, que ella se acercó al padre Reina, junto a quien se encontraba, mirándolo empapada en lágrimas, y le mostró la píxide que contenía las hostias, de las que de una que había tomado para darla en comunión, se desprendió una sustancia líquida de color rojo. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Alejo Zavala Castro, conformó una comisión teológica de investigación, y 3 años después del prodigio, en octubre de 2009, enterado de que el doctor Ricardo Castañón Gómez había dirigido la investigación del milagro eucarístico de Buenos Aires, Argentina, ocurrido en 1996, lo convocó para que dirigiera el programa de investigación científica de la hostia de Tixtla. Los resultados de las investigaciones científicas que se verificaron entre octubre de 2009 y octubre de 2012 se hicieron públicas el 25 de mayo de 2013 con ocasión del Simposio Internacional de la Diócesis de Chilpancingo con motivo del Año de la Fe y con la participación de miles de personas procedentes de 4 continentes. Las conclusiones presentadas fueron las siguientes. La sustancia rojiza analizada corresponde a sangre humana de tipo AB, en la que hay hemoglobina y ADN de origen humano.
Dos estudios realizados por eminentes expertos forenses con metodologías distintas han demostrado que la sustancia procede del interior, excluyendo la hipótesis de que alguien pudiese haberla colocado desde el exterior. Un análisis microscópico de amplificación y penetración expuso que la parte superior de la sangre está coagulada desde el mes de octubre de 2006, aunque las capas subyacentes internas revelaron en febrero de 2010 la presencia de sangre fresca. Se detectó la presencia de glóbulos blancos intactos, de glóbulos rojos y de macrófagos en acción que fagocitan lípidos. El tejido se muestra desgarrado y con mecanismos de recuperación, tal como ocurre en un tejido vivo. Un análisis histopatológico posterior determinó la presencia de estructuras proteicas en estado de deterioro, sugiriendo células mesenquimáticas, células muy especiales, caracterizadas por un elevado dinamismo biofisiológico. Los estudios de inmunohistoquímica revelaron que el tejido hallado corresponde al miocardio. Tras los resultados presentados por la comisión investigadora, 7 años después del prodigio, el 12 de octubre de 2013, Monseñor Alejo Zavala presentó sus conclusiones y expresó que el acontecimiento no tiene una explicación natural y no tiene origen paranormal, por lo que no puede imputarse a la manipulación del enemigo. Y en un documento formal declaró: esta manifestación nos lleva a un maravilloso signo del amor de Dios que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En mi papel de obispo de la diócesis, reconozco el carácter sobrenatural de la serie de acontecimientos descubiertos en la hostia sangrante de Tixtla y declaro el caso como un signo divino. En México, en Tixtla, Guerrero, estos ojos de esta boca que le hablan, tuvieron el privilegio de verlo. Estuve allí en Tixtla, me enseñaron el milagro eucarístico, me arrodillé y lo veneré. Pues son caricias del cielo, son caramelos que nos da nuestro Señor para demostrarnos con los ojos, con el cuerpo, que Él está presente en la Eucaristía, que su presencia es real ahí. Para quien dude, pues ahí tiene una prueba. Y si ni así quiere creer, pues ni modo no crea. Fíjese que la fe no se impone. Es todo. Espero haberle servido en este programa especial en el que le he presentado los milagros eucarísticos aprobados formalmente por la Iglesia. Junto a mi Madre del Cielo, nuestra Madre del Cielo, Santa María de Guadalupe, le abrazo de todo corazón como siempre. Le deseo que Dios nos guarde y también le deseo que ella nos cubra con su manto sagrado, nos proteja y nos libre de todo mal. Así sea. Dios le guarde. Gracias.